in between being fully forgiven and fully becoming like Jesus is messy. How can different people like us work together for a single purpose? Because our single Nosotros purpose podemos, is to preach. porque nuestro propósito es predicar el Evangelio. La única fundamento de nuestra fe es el poder de Dios y está en Jesucristo crucificado. Esto no trata de hacer cristiano difícil, no, es dar paso a paso guiado por el Espíritu del Señor y eso te cambia. Y al final Dios le va a dar la vuelta a su mensaje y te va a convertir en su obra maestra. Bienvenidos a todos, qué bueno estar hoy con ustedes este fin de semana. Bienvenido a aquellos que están en el patio, en línea, viendo en WAC en español. Como nosotros hemos estado en una serie las últimas semanas que se llama Gracia Desordenada. Hemos estado descubriendo esta realidad de cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros, especialmente en estas vidas que hemos estado. Y nosotros pensamos, ¿cómo será que yo puedo ser aceptado por Dios con todos los problemas que yo tengo? Yo sé que en las últimas semanas ha sido sí, porque Dios toma gente con vidas desordenadas y las puede utilizar para traer su amor y esperanza al mundo. Brennan Manning dice, Jesús no vino por los super espirituales, sino por los que se tambalean y los débiles de rodillas, que saben que no lo tienen todo junto y que no están demasiado orgullosos para aceptar la dádiva de la gracia asombrosa. Los escritores de las escrituras no limpiaron todos los detalles malos de las personas que venían antes de nosotros. Por ejemplo, Mike Giaconelli dice, todos los personajes bíblicos eran una mezcla compleja de fortalezas y debilidades. Eran hombres y mujeres que podían ser mansos, santos, defensores de la fe en un minuto y tiranos, inseguros, mentalmente inestables, incrédulos en el otro. Así que el pueblo de Dios metiéndose un lío tras de otro en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, de la mayor parte escribe acerca de cómo enderezar los desórdenes de la iglesia. La Biblia presenta una historia gloriosa de una fe muy desordenada. Y a pesar de los mensajes que nosotros nos metemos, nosotros dependemos al final de la gracia de Dios que Él nos da a través de Jesús. Así que yo espero que mientras descubrimos nuestra identidad, no debemos de estar tratando de hacer como que ya lo averiguamos todo. Si tienes una vida desordenada, bienvenido. Eso es lo que la gente de la iglesia es, un grupo de personas que tienen una vida desordenada, salvados por la gracia de Dios y continúan siendo transformados por esa misma gracia. Y nosotros hemos estado descubriendo eso mientras estudiamos una carta en el Antiguo Testamento que se llama Primera Corintios, escrita a una iglesia con una vida desordenada en el primer siglo. Hemos aprendido que estos son cristianos que estaban batallando con pleitos, demandas, tenían comparaciones de quién era mejor que el otro, que uno al otro, hasta se emborrachaban en la comunión, y espero que mientras nosotros tomamos comunión eso no suceda aquí. Pero la gracia de Dios no se rindió con este grupo de gente. Sí, hemos estado leyendo una carta por dos líderes que venían con vida desordenada, Pablo y Sóstenes, que le decían a la gente no olvidarse que eran salvados por gracia y la gracia de Dios los estaba llamando a una nueva vida. Y varias lugares de la Biblia nosotros vemos al capítulo 1 al 4 está hablando Pablo acerca de los pleitos y las divisiones en la iglesia de Jesús. Vemos en el capítulo 1 como Pablo decía, hay peleas entre ustedes y no debería de ser así. Hay personas que están siguiendo diferentes líderes y se están poniendo detrás de diferentes agendas, y Pablo en los primeros 4 capítulos hace el caso por unidad a la iglesia de Jesús, y eso lo necesitamos el día de hoy. Les voy a hablar de lo que hablamos. En 1 Corintios 1, del 10 al 17, Pablo le habla a la gente. La pregunta que los une a todos no es quién es su predicador favorito o cuál es su agenda favorita, sino quién murió por ti. Y Pablo dice, yo no morí por ustedes no los bautizaron en mi nombre,
todo vuelve a Jesús. Y en 1 Corintios 1, del 18 al 2:5, aprendimos que no hay lugar para orgullo en este lugar, porque nuestra fe está construida en un símbolo maldito que era la cruz, gente débil somos nosotros y una predicación tambaleante. Pablo dice, yo estaba tambaleante cuando prediqué a ustedes. Y la semana pasada Brian habló de una manera maravillosa en 2 Corintios acerca de que la sabiduría verdadera viene del Espíritu Santo y no intelectual superior. Nosotros hoy vamos a 1 Corintios 3 y Pablo va a continuar a hablarle a este grupo de gente con vidas desordenadas y les habla cómo debemos de parar de pelear y estar siendo unidos. Y el pasaje que vamos a leer, si estás tomando notas, Pablo le habla a la gente y les dice, tienes que madurar, tienes que humillarte y tienes que construir y confiar la corona. Y vamos a comenzar con la palabra de crecer o madurar. Y Pablo da 3 metáforas o ejemplos de cómo debemos de estar unidos y cómo la iglesia debe de ser. La primera ejemplo que él da es de un bebé. Miren, en 1 Corintios 3, 1 dice, hermanos y hermanas, no podría dirigirme a ustedes como personas que viven por el Espíritu, sino como personas que todavía son mundanos, meros infantiles en Cristo. Pablo inicia diciendo, ustedes, iglesias, están comportándose como bebés o niños en Cristo, tienen un problema de madurez y se está manifestando en estas maneras de cómo son. Y les traje aquí una ilustración. En mi casa yo ya no tengo mamilas o pachas, pero encontré unos diapers, unos pañales desechables. Cuando Pablo habla acerca de niños pequeños, no es la misma palabra cuando Jesús dice vuélvanse en niños para entrar al reino de Dios o los niños en el reino de Dios. No. Es la palabra griega que dice nepios, que significa bebés. Estos son bebés que necesitan pañales desechables, que aún les está dando su mamá leche. Y miren lo que dice Pablo, dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, aún ahora podéis. Y él les está diciendo a estos adultos que conocen la gracia de Dios por 5 años y les dice, la manera en como ustedes están operando es como un bebé en mis brazos y yo tengo que estar como madre y darles alimento. Es una metáfora mera rara para Pablo, pero le está diciendo, pero ustedes no son bonitos como bebé, ya están mero raros, ya tienen 5 años. Y luego en el versículo 3 les dice, ustedes todavía están actuando como del mundo. Una manera inmadura viene del griego sarkikos, que significa de la carne. Y si a ustedes les gustan esas traducciones, de las otras traducciones dice que uno es envidioso. Está siendo guiado por tus propias envidia y estos problemas y cómo te estás comportando es tu instinto natural, inmaduro. Y quiero tomar una pausa en este momento porque yo creo que nosotros que seguimos a Jesús debemos de aprender algo. Y yo quiero poner énfasis en este problema de madurez. Muchas veces nosotros creemos que somos maduros porque tienen mucha información. Y los corintios no eran inmaduros porque necesitaban más conocimiento o información. He escuchado gente a través del tiempo usar esto de la leche y la comida. Y la gente dice, es que yo ya sé mucho de la Biblia, así que ahora ya necesito enseñanza que ya no es leche. Pensando madurez es conocimiento más profundo. Y dense en cuenta que eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo más acerca de más información bíblica. Él no está diciendo no has terminado tu clase de la primera del cristianismo y no te puedo dar el curso avanzado todavía. No, él no está hablando de información intelectual. Él está hablando de cómo están actuando. Miren, el versículo 3 dice,
porque todavía sois carnales, habéis celos y contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales si andáis como hombres? Él les está diciendo y les tengo que tratar como bebés, no porque no sepan mucho, sino porque te estás comportando como bebé, no estás actuando como una persona ya madura. Hace unas semanas estudiamos la palabra de hacer pleitos, que viene de la palabra eris o conflicto amargado, viene de un dios de la era griega, Eris, que era la diosa de conflicto y de pleitos. Y la palabra que yo quiero que hablemos hoy es celos. Hay una palabra un poquito mejor en el inglés que viene, los celos viene de zealous. ¿Qué palabra en inglés creen que viene eso? El sello o ser sellado o una pasión religiosa o ferviente que muchas veces nos lleva a arrogancia y pleitos. El sello en la manera de Jesús está bien, pero cuando tú te pones con celos contaminantes, no estás construyendo a gente hacia arriba, sino los estás bajando. Y muchas veces en las iglesias, cuando alguien es muy apasionado de lo que creen, saben lo que creen, estudian la Biblia arriba y adentro y afuera y los temas y están y a veces dicen, bueno, tal vez son inmaduros, aunque están portándose mal. ¿Será que la gente mala puede tratarse bien? Y lo que Pablo está diciéndole a la gente acá es de que ellos estaban muy orgullosos de lo que sabían y eran celosos de lo que sabían, pero aún así eran bebés o recién nacidos, porque ellos creían que aunque iban a la iglesia por años, aún no estaban espiritualmente maduros. Y él les dice, deben de dejar de pelear, deben de crecer o madurar en la iglesia. Y esto está dañando a la iglesia, este pelear está dañando a la iglesia, deben parar eso. Y la lección que yo quiero que ustedes tomen de esto es que la madurez espiritual no es encontrada en lo que sabemos, sino en lo que mostramos, no en el entendimiento teológico, sino en permitir al Espíritu de Dios que trabaje a través de ti. Y las cosas que Brian habló la semana pasada, el amor, el gozo, la paz, paciencia, amabilidad, bienaventuranza, fidelidad y autocontrol. Eso es lo que se muestra de que tú estás viviendo en madurez en el Señor. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es que ustedes no pueden tener la comida sólida de la teología porque aún están teniendo problemas aún con sus propias relaciones. Y Kenneth Bailey dice que en las iglesias antiguas del este no le llamaban a la gente estudiosos o teólogos, les llamaban padres de la iglesia o madres de la iglesia. Y lo que asumían era que solo cuando nosotros vemos la autenticidad de tu amor y compromiso a la iglesia, nosotros tomamos tus conocimientos serio. Te vamos a considerar maduro en tu entendimiento teólogo cuando veamos la madurez de cómo tú tratas a la gente en la comunidad. De vuelta al versículo 3. Ustedes no están actuando casi ni como humanos. Él sabe que son humanos, pero está diciendo, ustedes están actuando como otras personas. Hay orgullo, rebeldía y pleitos. Han seguido a Jesús por 5 años y aún se comportan como bebés. Y están llamados a más de eso. Deberían de estar más allá de, yo sigo a Pablo y a Apolos, porque ellos son simplemente humanos. Y muchos de nosotros en la iglesia necesitamos escuchar eso, porque algunas de las maneras en cómo nosotros continuamos a operar creyendo de que podemos hablar con otras gentes no es la manera en cómo funciona. Y quiero decirles de que a veces puede ser fácil para la iglesia enfocarnos en la gente afuera de la iglesia, como en el país donde vivimos. Y Philip Yancey dice, no podemos esperar que la nación opere según los principios cristianos, pero podemos esperar esto de la iglesia. Así que el siempre estar en conflictos de argumentos, no importa qué tanta pasión o creas que tú tienes, razón tiene, te vuelves en bebés espirituales. Así que él dice, crece, madura. Y luego Pablo toma la analogía de la mamila o de la pacha o de los pañales y les dice, de la manera en cómo tú creces es humillándote o agachándote, yendo hacia el suelo. Y la metáfora que él nos da es de un campo. Miren el versículo 5 lo que dice.
¿Y qué después? ¿Y qué es Pablo y qué es Apolo? Él no está diciendo qué, porque la gente está peleando sobre esto. Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo. Ellos se han vuelto plataformas en estas agendas y están haciendo líneas de quién está correcto o no. ¿Y ellos quiénes son? Y miren lo que dice acá. Él dice, ellos son sirvientes, servidores, que cuando tú viniste, dice, a quien tú viniste a creer la oportunidad, a cada uno le da Dios su trabajo. ¿Y ellos qué son? Ellos son sirviendo a Dios en el campo. El versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que, ¿quién es más importante? ¿Pablo o Apolo? No, en el 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son la misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En comunidad donde hay pleitos de quién es más importante, Pablo los reta y les dice, ustedes necesitan toda una visión diferente de importancia en liderazgo. Porque ellos creían que ciertos líderes estaban en pedestales y los vemos adelante, arriba en las políticas también, pero Pablo les está diciendo, no, es al revés en el reino. El liderazgo verdadero no es para impresionar a la gente ni seguir a los líderes, sino servir a la gente para que la gente siga a Jesús. ¿Y qué son las grandes líderes en la iglesia? Ellos son sirvientes. Sirvientes que se humillan, que se agachan, tocan la tierra, cumplen las necesidades de otros, lavan pies. Y eso es lo que hizo Jesús en la última cena, la noche que Jesús fue traicionado y los discípulos andaban viendo quién era más importante. Jesús les lava los pies y les dice, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Y lo que me encanta es de que aún las asignaciones que Pablo y Apolos decían, no era, oh, yo fundé la iglesia, por eso soy mejor. No, miren lo que dice el versículo 8. Dice, aún lo que ellos hacen es dado por Dios. Ellos son trabajadores, amigos. Ellos trabajan juntos. No están tratando de construir un nuevo nombre ellos son sirvientes. Philip Yancey dice, Jesús nos dio un modelo para el trabajo de la iglesia en la última cena. Mientras sus discípulos seguían proponiendo más organización, elijamos oficiales, establezcamos una jerarquía, establezcamos estándares de profesionalismo. Jesús tomó el silencio, una toalla y recipiente de agua y comenzó a lavarle los pies. Dios puede utilizar a siervos humildes, porque miren lo que dice en el versículo 7. Solo Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento no es por tu personalidad dinámica o tu estrategia. Solo Dios puede hacer que algo crezca. Y Pablo dice, yo no tomo crédito por lo que está sucediendo. Yo tengo que humillarme y ser fiel. En 1940, Clarence Jordan, un granjero y era maestro de la Biblia, él tenía 2 doctorados. Él estaba tan triste por la segregación y la sociedad racista de ese tiempo que fundó en Georgia la granja Koinonia, y este era un lugar bellísimo para personas que podían venir, personas de todos los trasfondos sociales a trabajar, a compartir la vida. Esta es una foto de un artículo en el periódico de los tiempos de Nueva York, y no todo el país estaba complacido, y Jordan y su comunidad recibían muchas críticas y amenazas de muerte. Y en 1954 el Ku Klux Klan vino a la granja armados y quemó casi todos los edificios en ese lugar. Y mientras eso estaba sucediendo, Jordan reconoció las voces de uno de los que estaban encapuchados. Era un reportero local. A la siguiente mañana, ese reportero, ese cabalgador, llegó a la propiedad mientras que todo aún se estaba consumiendo en las brasas, y encuentra a Jordan y estaba plantando semillas y trabajando la tierra, comenzando nuevamente. Y persona le dice, oh, escuché la tragedia que pasó anoche. Yo vine a hacer una
historia de cómo tú vas a cerrar la granja. Y él siguió trabajando en la granja y el reportero seguía preguntándole y molestándole y él no respondía. Y al fin él dijo, tú tienes 2 doctorados, 14 años en esta granja y ahora no hay nada parado. ¿Qué tan exitoso has sido? Y con eso Jordan se puso de pie, miró al reportero y le dijo, tú no entiendes. No entiendes, no nos entiendes a los cristianos. Nosotros no andamos buscando éxito, pero fidelidad. Fidelidad, no éxito. Tenemos que nos tenemos que humillar para ser siervos, agacharnos, inclinarnos al seguir a Dios. Y eso es lo que Jordan y esa comunidad, en la comunidad de Koinonia, fue reconstruida y existe el día de hoy. Y saltó a un movimiento que se llama Habitat para la Comunidad. Ha ayudado a 29 millones de personas con casas. No tienes idea lo que tú puedes hacer cuando te humillas y eres fiel ante Dios. Y en la iglesia de Corinto ellos no entendían eso. Ellos no crecían y no puedes crecer o madurar si no estás dispuesto a inclinarte y humillarte. Y tercero, Pablo dice, tú puedes crecer, madurar, tú puedes agacharte o humillarte, tienes que dejar de pelear, necesitas comenzar a construir. Y miren la metáfora que les da de la construcción. Miren lo que dice el versículo 9, si la tienen su Biblia abierta, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y luego dice, y luego tienen que entender, Pablo no escribió los números en la Biblia, pero él dice, y comienza un pensamiento, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Por la gracia del Señor, alguien está construyendo más allá. Yo traté de ser sabio, pero él está hablando aquí acerca del arquitecto. Arquitectón es una palabra y dice de construir. Es alguien que está en el trabajo como un gerente viendo la construcción. Ustedes saben cómo está la construcción. Construyan un nuevo templo. Vamos al versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así que para que no se pierdan, la metáfora va de los bebés y tomar leche a los trabajadores en los campos, y ahora estamos en construcción, y la construcción es un nuevo templo, y el templo es la iglesia desordenada. La iglesia desordenada se ha vuelto lo que los profetas han profetizado y diciendo que es un nuevo templo. Y lo que es muy significativo de esto es cuando Pablo escribe esto, todavía el templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén todavía estaba operando, habían sacrificios ahí todos los días. Deben de saber de que el templo en Jerusalén en ese tiempo era el segundo templo. El primer templo judío había sido destruido y había sido reconstruido, y la iglesia, y ahora dice Pablo, y si ustedes son el tercer templo, ustedes juntos, no individualmente, todos ustedes son el templo de Dios, diciendo que el segundo templo es obsoleto. Y esto tal vez es alguna revisión para ustedes mientras estudian la Biblia, pero esto es increíble a pensarlo. Esto hubiera sido revolucionario en el primer siglo. Les quiero dar una analogía. Tal vez algunos de ustedes saben que en la fe del Islam, la Meca es el lugar sagrado. Una de las razones para la cual es sagrado es porque ahí está la Kaaba, la roca santa, el artículo más santo. Todas las mezquitas miran hacia Meca. Tú oras en las mañanas, oras viendo hacia Meca, y en la vista del Islam, tú tienes que ir a un peregrinaje aquí. Esto es donde está la presencia de Dios, es únicamente encontrada. Imagínense si un teólogo o un escriba en Alemania escribiera a la gente musulmana y dijera, mis amigos, la peregrinación a Meca ya no la tienen que hacer, porque ahora ustedes son la Kaaba, ustedes son la nueva Kaaba, ustedes son el nuevo santuario de Alá, ya no necesitan ir a la Meca. Imagínense lo que haría esto. Habría gente hablando esto por todo el mundo si eso sucediera. Y eso es lo que Pablo es lo que está diciendo, y el efecto cuando él dice, ustedes son el templo de Dios.
¿Cómo es que él está diciendo algo así? Porque dice, el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. No es de que Dios está ahora entre nosotros. Piensen en la condición de la iglesia. Piensen cómo la iglesia de la construcción tan mala de esta iglesia, como si el templo aún no está construido. Esa es toda la carta está lidiando con la iglesia, y el Espíritu Santo dice, yo voy a venir y voy a estar en este templo que no está muy bonito y está todo destruido, y ahí voy a estar. Y en este pasaje Pablo dice, pero yo quiero que ustedes continúen construyendo el templo. Todos deben de construir con mucho cuidado. Así que él está diciendo, maduren, humíllense y construyan. Y en el versículo 12 vemos lo que dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Y entonces les está hablando a la congregación y les está diciendo, ustedes están llamados a construir de dos maneras, y les da dos clases de materiales. Y les dice, pueden construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Y estas dos listas, si ustedes ponen a pensar en esto, es de que hay dos diferencias importantes. Es porque el oro, la plata y las piedras preciosas los utilizas en lugares sagrados como un templo. Y tú utilizarías la madera, el heno y la paja en una casa regular. Ellos ponían heno y paja en el lodo y hacían adobe cuando hacían una casa. Entonces hay dos diferentes construcciones, pero una de ellas sobrevivirá cuando venga el fuego, y la segunda será destruida totalmente porque está hecha de madera, heno y paja. Y ellos sabían esto muy bien, porque ellos, si estudian la historia antigua de Roma, en el 146 a.C., Roma destruyó la ciudad de Corinto. Y con fuego, la gente se rebeló contra los romanos y le prendieron fuego a toda la ciudad, y por 100 años no fue reconstruida, hasta que un líder romano reconstruye la ciudad. Y si tú estabas en ese tiempo, tú caminabas por la ciudad y mirabas y decías, wow, esas nuevas casas nuevas construidas, pero ese templo que está ahí ha estado ahí por 100 años, porque sobrevivió al fuego. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes saben cómo es eso. Algunos lugares tardan y otros no. Ustedes tienen que hacer edificios que tardan. ¿Y cómo puedes construir una iglesia que tarda? Luego en la carta Pablo escribe cómo sobrevive. Dice, la profecía, esa va a pasar. Hay lenguas, esas cesarán. Y también el conocimiento, eso se pasará. Y usted cree de que sabes cosas que te hacen mejor que otros, eso va a pasar. Pero en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben qué realmente tiene importancia cuando construyes una iglesia? Es la fe, la esperanza y el amor. Y así es como nosotros somos llamados a construir. Philip Yancey dice, muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración, y al final, más uniformidad que diversidad. Y también el cielo es un lugar diverso. La uniformidad no termina. Más la exclusividad que alcance, más la ley que gracia. Y esas cosas no durarán. Y nosotros debemos de construir con cosas, con gracia, con amor y fe y esperanza. C.T. Studd, que era una persona que nació en 1860 y tuvo una carrera muy famosa de jugador de cricket en la Inglaterra. Venía de una familia de mucho dinero, y él fue muy exitoso como deportista hasta que su hermano enfermó, y él comenzó a pensar su vida diferente y conoció a Dios a través de esa experiencia. Y él escribe hablando de esto: ¿de qué valen toda la fama y los halagos cuando un hombre se enfrenta a la eternidad? Sabía que el cricket no duraría,
el honor no duraría y nada en este mundo duraría, pero valió la pena vivir por la eternidad, por el mundo por venir. Y lo que City está diciendo es que, bueno, lo que él hizo es que dio todo su dinero a organizaciones no lucrativas y se fue a ser misionero, anduvo con Hudson Taylor en China y luego fue al África. Y él es famoso no solo por la manera en cómo cómo compartió las buenas nuevas, pero él compartió su vida. Y él dijo, solo una vida pronto pasará, solo lo que has hecho por Cristo durará. El resto se consumirá al final. Así que tu trabajo es construir unos a los otros con las cosas que duran, porque al final lo que encontramos es que en ese día todo será traído a la luz. Esa palabra está en mayúscula porque está hablando acerca del día en que Jesús regrese. Ese día que ha sido escondido va a ser revelado. Y Lucas 12, Jesús dijo, y no hay nada encubierto que no haya sido revelado, ni oculto que no haya de saberse. La justicia va a venir. Y Pedro dice, puesto que todas estas cosas que están alrededor de nosotros, todo se va a deshacer. ¿Qué clase de personas debemos nosotros ser hoy en conducta y en piedad? Debemos de ser personas que construyen y elevan y edifican a otros. Entonces, ¿cómo puedes dejar de estar peleando? Pablo dice, tienes que madurar, humillarte y hacer crecer a otros y confiar en el que juzga, en el que tiene la corona, porque ellos decían, estamos construyendo a la iglesia, y lo que Pablo dice es, nadie está construyendo muy bien. Estamos leyendo esto. Hay gente que no estaba construyendo muy bien, pero no tienes que ser el que juzga esto. Su trabajo será juzgado el día del juicio. Así que deja de juzgar y construye. Al final todo va a ser revelado. No te pongas a pensar tanto en otros. Y aún en el día de hoy para nosotros es tan fácil juzgar a otros. Oh, no me gusta cómo fulano hace esto. No me gusta cómo habla este otro. Y algunos de nosotros a veces pensamos, vivimos en un lugar de tanto consumo. Yo traigo mis ojos de consumerismo a la iglesia y a veces tú dices, oh, yo no sé cómo esto está sucediendo. A veces me enfoco mucho en lo otro. Y a veces queremos rendirnos en la iglesia porque uno dice, eso no fue hecho perfecto, ¿verdad? Y todas las motivaciones adentro de mí y en ti a veces tal vez no están muy bien, buenas. Pero en vez de juzgar, debemos de dejar este juicio a Dios y traer lo que podemos. En el libro, ¿Por qué molestarme?, él habla acerca de su desánimo en la iglesia, la hipocresía, y eso lo guió a irse de la iglesia por una temporada en su vida. Y él dice que él se frustró, pero no podía encontrar gracia en ningún otro lado. Y regresó a la iglesia. Y cuando regresó, dijo que él era diferente. Y dijo, él regresó a la iglesia porque dijo, Dios es el juez supremo de la hipocresía de la iglesia. Decidí, dejaría ese juicio a las capaces manos, a las manos de Dios, que pueden más. Comencé a relajarme y a volverme más suave, más indulgente con otros. Porque no dije, ¿quién tiene el cónyuge perfecto? Los padres perfectos o hijos perfectos. No renunciamos a la institución de la familia debido a sus imperfecciones, porque entonces renunciar a la iglesia. Lo que él está diciendo acá en las motivaciones de Corinto o los materiales equivocados que estaban utilizando, Jesús se va a encargar de eso al final. Tú no tienes que pasar toda tu vida criticando ni ver lo que está sucediendo, sino las palabras que él dice, ustedes tienen que construirse los unos a los otros. Porque cuando tú creces en juicio, tú traes de abajo a la iglesia y la destruyes. Y miren las últimas palabras que Pablo dice aquí en Tesalonicenses. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Esto es uno de los dichos más fuertes que Pablo le dice a la iglesia en esta carta. Yo lo estaba leyendo esta semana pensando, wow, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que Dios va a destruir a esa persona? ¿No se ponen a pensar ustedes en eso? Yo estaba leyendo muchos comentarios y descubrí dos cosas. Todos los comentarios, nadie está de acuerdo en qué significa eso, pero todos están de acuerdo en algo. Y eso es, tú no quieres enterarte qué significa eso.
Y yo no creo que necesitas enterarte. En vez de vivir tu vida destruyendo a otros y juzgando a otros, debes de confiar que el que lleva la corona juzga mejor. Y mientras hacemos eso, el templo de Dios y la iglesia de Dios va a ser construida y va a ser desordenada y tal vez no, y no va a ser terminada hasta que Jesús venga, pero va a permanecer porque tiene la fundación mejor que tiene cualquier cosa en el universo. En el versículo 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Porque Jesús, mientras Él caminó al Calvario, Él llevó la cruz, que llevaba más que el peso de esa madera, era el peso de todo el mundo, de nuestro desorden, y en esa cruz murió Jesús para que nosotros seamos perdonados, y al tercer día Jesús resucitó para cumplir la promesa de que el desorden se iba a volver en una obra maestra y el amor iba a perdurar para siempre, y ese fundamento va a permanecer no importa la tormenta. Y en este momento, mientras cerramos nuestro tiempo, vamos a compartir la comunión. Este fundamento. Si estás en casa, puedes tomar cualquier elemento que tengas y acompañarnos. Recuerda, en la noche que Jesús fue traicionado, se sentó con gente desordenada y aún así les ofreció gracia. Y les quiero decir que la gracia es ofrecida a ti, no importa tu pasado, lo que te esté sucediendo en tu presente o lo que sucedió anoche. Si tú quieres recibir la gracia de Dios, es tuya a través de Jesús. Y yo quiero orar mientras nos preparamos para tomar la comunión. Inclina tu rostro. Señor, yo te agradezco porque tu amor y tu bondad nos persigue, nos sigue. Y hoy, Señor, en este momento donde estamos, aceptamos que somos personas quebrantadas. Necesitamos que tú nos perdones de nuestros pecados. Y creemos de que eso fue hecho posible por Jesús en la cruz. Perdónanos, llénanos con tu espíritu y utilízanos a traer tu gracia. Y en la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan y después de haber dado gracias dijo, este es mi cuerpo que ha sido dado por ti, cómelo en memoria de mí. Comamos el pan. Y en la misma manera, después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Es un nuevo compromiso o mandamiento. Tómala en memoria de mí. Porque cuando comemos el pan y el vino, recordamos el sacrificio que es el fundamento de Jesús y que Jesús es nuestra esperanza. Amigos, yo estoy tan agradecido que pudimos pasar un tiempo juntos y alabar juntos. Y mientras hoy te vas, si tú necesitas oración en línea, hay personas que van a orar contigo. Aquí en la audiencia también va a haber personas que pueden orar por ti. Y si tú eres una persona nueva acá, puedes llegar a Guest Centro, tenemos un regalo para ti, o en línea también está ese. Y cuando nosotros tomamos comunión, tomamos una ofrenda de benevolencia para ayudar a los necesitados. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy bendecida. Cuídense.